dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina. Tenme prestas las sábanas de rosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. Ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste. Todas son buenas, bájala un poquito. Déjame sola, oye romper los brotes. Te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases. Para que olvides. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Poema titulado Voy a dormir, de Alfonsina Storni. Esto es Nom de Plume, el podcast. Yo soy Aedem y este es el episodio número 26, titulado La muerte anunciada, de Alfonsina Storni. Primero que nada, es un gran honor para mí estar aquí en este primer episodio de la segunda temporada. Gracias por acompañarnos, gracias por la espera. Como siempre, pues espero que sea de su gusto. Y como ya les anunciaba desde antes, pues tenemos unos cuantos cambios. Vamos a tener algunas sorpresas a lo largo de esta temporada. Y por supuesto, el contenido que vamos a tener va a ser más o menos el mismo, pero también vamos a ir metiendo una que otra cosita que seguramente les va a gustar mucho. Ya en cuanto al episodio, pues este es un episodio realmente emotivo, me parece. Debido a que vamos a hablar de una escritora argentina que, si están familiarizados con su historia, sabrán que Alfonsina Storni pues no murió de causas naturales, sino que ella decidió poner fin a su propia vida con tal de dejar de sufrir. Alfonsina Storni, como ya les adelantaba, pues es una escritora argentina que nació en Suiza. Sin embargo, pues la mayor parte de su vida vivió en Argentina. Se le conoce sobre todo por su poesía, pero también llevó diarios. Son muy famosos estos diarios. Y bueno, una de las cosas que es importante conocer, me parece incluso imprescindible, es que a esta poeta se le vincula con el modernismo latinoamericano, que es muy diferente al modernismo europeo, ya que esta corriente pues trataba de buscar una nueva manera de manifestar el lenguaje, de utilizar el lenguaje. Algo que me gustaría decirles acerca de esto: primero que nada, el modernismo es un proyecto muy complejo, porque muchos de los que lo practicaban decían que no estaban en contra de ninguna corriente. Entonces fue como una especie de costal en donde se metieron todas las corrientes posibles, se conectaron, se mezclaron, con tal de hacer algo que al día de hoy sigue siendo muy estudiado y muy discutido, porque es tan diverso, aunque no es posible explicarlo concretamente. A diferencia de muchas otras corrientes artísticas que existieron a lo largo del tiempo, como el realismo
el costumbrismo, el romanticismo, entre otros más. El modernismo se caracteriza, entre otras cosas, por ser una revolución del lenguaje a través de muchas diversas expresiones. Aunque hay mucha discusión, casi todos los críticos están de acuerdo que el padre del modernismo pues es Rubén Darío, y que propiamente el modernismo nace con probablemente su libro más famoso, Azul, que es un libro muy hermoso. Después me gustaría hablarles también de él. Y entre esta discusión, los que consideran que Rubén Darío es el padre del modernismo, pues consideran a los que vinieron antes, entre ellos José Martí, como los precursores del modernismo, y los que vinieron después como Alfonsín Storni, precisamente, y Gabriela Mistral, como posmodernistas. Hay mucha discusión al respecto. Como les digo, el modernismo es un proyecto artístico muy complejo, y como tal pues hay demasiadas discrepancias. Hay quienes dicen que considerar a Rubén Darío como el padre pues es un rotundo error, porque el modernismo nace con las ideas revolucionarias de Martí, lo cual pues es posible. Hay otros que dicen que Alfonsín Storni y Gabriela Mistral no pertenecen al modernismo, primero porque ninguna de las dos se adjudicó como parte de él, y segundo porque su proyecto cultural va en otro término, lo cual es completamente cierto. Si bien Gabriela Mistral tiene un poco esta idea de defender la cultura, un poco al estilo de Guillén, pero en un tono completamente diferente. Lo que vemos con Alfonsín Storni es una voz excepcional, simplemente excepcional. Ya les hablaba en el primer episodio acerca de Sor Juana y la revolución que fue una voz femenina que defendiera su derecho a saber. Lo más trascendente de este siglo XX, que es donde le tocó expresarse a Alfonsín Storni, es que nacen muchas voces que recuerdan la acción de Sor Juana, y quizá podría decirse que llegan un poco más allá. A Sor Juana le pusieron muchas trabas, como ya les he contado. Se podría decir que Sor Juana fue llevada a su muerte. Aquí nacen muchas voces en busca de ser escuchadas. Y son voces femeninas que vienen a mostrar nuevos temas o a tomar temas que realmente les importan a ellas como género. En este sentido hay que destacar que el siglo XX es un momento en el que ocurren diversas cosas. Entre ellas se reelaboran, por decirlo de alguna manera, diversas crónicas. Se empiezan a revisar estas crónicas de Indias, con lo que la idea de ser latinoamericano se empieza a moldear de cierta manera, y se empieza a cuestionar, por supuesto, si Latinoamérica merece o debería seguir en este segundo plano comparado con Europa. Para este punto, como sabemos, la gran mayoría de las
guerras de independencia ocurren en el siglo XIX y el XX, las últimas todavía son en el XX, con lo que se replantea la idea de seguirse manifestando como las colonias o buscar su propia voz. Y así comienza a construirse la idea del modernismo. Hay algunos trabajos que precisamente se enfocan en esto, que el modernismo, más que una manera de exaltar lo exótico y lo gorroso, porque hay algunos que intentan incluso mezclarlo un poco con el barroco, también lo que se intenta hacer es buscar una voz muy alejada de la idea europea y comenzar a verlo realmente latinoamericano. Ya les hablaba un poquito de Nicolás Guillén, que pues hace precisamente una vista hacia un sector poblacional bastante olvidado. Y del mismo modo, Alfonsina Storni lo hace del lado de las mujeres. Hay un poema que a mí me gusta mucho de Alfonsina Storni, en el que destaca que la historia, pues, la supuestamente universal, no contempla exactamente a las mujeres. Porque la historia de las mujeres es completamente diferente a la historia de los hombres. Mientras que los escritores hombres están en busca de una voz que los diferencie de España o de Europa propiamente, las mujeres están buscando una voz. Sin importar si parecen muy europeas o no, solamente están buscando su voz. Les leo este poema para que se entienda mucho mejor. Bien pudiera ser. Pudiera ser que todo lo que en verso es sentido no fuera más que aquello que nunca pudo ser. No fuera más que algo vedado y reprimido, de familia en familia, de mujer en mujer. Dicen que en los solares de mi gente, medido estaba todo aquello que se debía hacer. Dicen que silenciosas las mujeres han sido, de mi casa materna. Ah, bien pudiera ser. A veces a mi madre apuntaron antojos de liberarse, pero se le subió a los ojos una honda amargura y en la sombra lloró. Y todo eso mordiente, vencido, mutilado, todo eso que se hallaba en su alma encerrado, pienso que sin quererlo lo he libertado yo. Alfonsina Storni se ve a sí misma como una voz que no solo debe, sino merece ser escuchada. Y de tal manera lo hace a través de la poesía. Mucha de su poesía se podría considerar feminista en cierto sentido. No sé si pudiera resultar un tanto anacrónico con la idea feminista que se tiene hoy en día. Probablemente, pues es un siglo antes, es claro. Pero la intención me parece sumamente valerosa en este sentido. Alfonsina Storni es una escritora que hay que leer para entender. Y otra de las cosas en las que también manifestó su libertad como mujer fue en la manera en que ejecutó su propia muerte. Les voy a contar qué fue lo que pasó exactamente, que es la cuestión que nos atañe en el episodio de hoy. En busca de esta misma voz nueva, se busca una libertad en todo sentido, y eso incluye la vida y la muerte. 10 años antes de que muriera Alfonsina Storni, muere suicidado Horacio Quiroga. Horacio Quiroga era gran amigo de Alfonsina Storni,
Hay quienes dicen que tenía un romance con él y que era su amante. No me voy a meter en esa cuestión, realmente no estoy segura, no lo sé. Pero lo que sí puedo decir es que sí hay poemas que le escribió, sobre todo hay uno que escribió en memoria de Horacio Quiroga, y que hay quienes dicen que incluso anuncia su propio final. Les leo este fragmento. Dice así: morir como tú, Horacio, en tus cabales, y así como en tus cuentos, no está mal. Un rayo a tiempo y se acabó la feria. Allá dirán: más pudre el miedo, Horacio, que la muerte, que a las espaldas va. Bebiste bien, que luego sonreías. Allá dirán. Y no es solo eso de lo que quiero que hable este episodio, sino que Alfonsina Storni no odiaba la vida. No era una persona que no disfrutara vivir, al contrario, ella quería vivir, pero no quería sufrir. Y este fue el gran dilema de su vida. Poco tiempo antes de que ella decidiera terminar con su vida, se le diagnostica un cáncer de mama que al principio se creía que era benigno. Sin embargo, al poco tiempo la retuvo en cama varias noches hasta que descubrieron que se habían equivocado y que en realidad era maligno y que ese cáncer la iba a terminar matando. Esta es una cuestión muy fuerte, realmente. No quiero quitarle peso, pero la historia se volvió inspiración romántica para crear canciones. Por lo menos yo conozco una que es la más famosa, que se titula Alfonsina y el mar, que fue una canción de Mercedes Sosa, y hace poco Natalia Lafourcade sacó un cover, realmente es la misma canción. Lo que es curioso es lo que les voy a contar a continuación. 3 días antes que Alfonsina Storni decidiera acabar con su vida, mandó un poema al periódico La Nación. A este periódico mandaba poemas constantemente. Me parece que eran prácticamente como parte de un acuerdo, que cada cierto día ponían un poema suyo en el periódico. Y este poema fue el que les leí al principio, que es Voy a dormir. Esto es muy interesante porque en ese momento no se sabía qué era lo que iba a pasar después. Pero resultó que un día después de que se encontró el cuerpo de Alfonsina Storni, se publicó el poema debajo de la noticia de su muerte. Con este contexto, probablemente hayan notado lo desgarrador que es el poema. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Alfonsina Storni vivía cerca de una playa. Una noche le pidió a su nodriza, porque vivía con una nodriza, que la dejara dormir. Pero esa noche Alfonsina Storni no durmió. Se escapó y se fue al mar. Ahí perdió la vida y murió antes que el cáncer pudiera matarle. La canción que les comentaba, Alfonsina y el mar, tiene ecos del poema Voy a dormir, que fue aquel que anunció, sin saberlo en ese momento, la muerte de Alfonsina Storni. Por ejemplo, hay una parte en el poema que dice: ponme una lámpara a la cabecera,
una constelación, la que te guste, todas son buenas, bájala un poquito. La canción dice, bájame la lámpara, un poco más. El poema dice, un encargo, si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. La canción dice, y si llama a él, no le digas que estoy, dile que me he ido. Y más tarde agrega, dile que Alfonsina no vuelve ya. La canción hace referencia absolutamente al poema. Hay una parte en la que dice, no dice voy a dormir, pero dice déjame que duerma, nodriza en paz. Otra vez haciendo referencia a la parte en la que le habla a la nodriza. De hecho, la canción cuenta perfectamente la historia y creo que sigue muy bien. Yo la llamaría incluso que es una especie de glosa del poema original, porque las partes que agrega es una vez que se sabe que esto le llevó a su muerte. Hay imágenes muy hermosas, bastante tristes a la vez. Hay versos que son muy conmovedores. Esta canción es una verdadera joya. No les voy a mentir. Por ejemplo, esta parte me gustaría leérselas ya prácticamente para terminar. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el campo de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Por supuesto, la imagen se volvió la imagen romántica de una muerte y nos recuerda una mujer que buscó la libertad no solo de su voz, sino de su propia muerte. Si nos siguen en Facebook, cuando fue en noviembre escribimos una calavera literaria haciendo referencia a Alfonsina Storni y a cómo ella decidió su propia muerte. Los invito a que la lean. Si no nos siguen, nos encuentran como Nom de Plume. Si leyeron algún poema de Alfonsina Storni, si conocen algo más sobre ella o quisieran que les hablara un poco más sobre ella, déjenmelo en los comentarios. Si están en YouTube, los leemos desde ahí. Si están en cualquier otro lado, nos pueden escribir también por Facebook. Y ahora tenemos también Twitter, donde vamos a tratar de subirles contenido diferente. Y como ya les decía, vamos a tener algunas sorpresas. Incluso vamos a empezar a tener algunos invitados. Como siempre, si quieren que les hablemos de algo en específico, déjenlo en los comentarios o escríbanos por Facebook. Ahora nos pueden escribir también por Twitter. Síganos en Twitter. Por ahí estaremos también. Y esto ha sido todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarnos la temporada pasada y esperamos seguir contando con su apoyo en esta gran temporada que se viene. Y pues eso ha sido todo por el episodio de hoy.
Esto fue Nom de Plume, el podcast. Yo soy Aedem, recordándote que si haces lo que amas, no sentirás que trabajas. Hasta la próxima.